Hola amigos, esto es De Camino, programa 144. Después de nuestra serie sobre el estoicismo, conviene referirnos a otra escuela filosófica que tuvo su momento de mayor popularidad en el siglo I antes de Cristo. En cierto sentido fue precursora del estoicismo, por lo menos cronológicamente hablando. Estoy hablando del epicureísmo, así llamada esta escuela filosófica por Epicuro. Mientras que el énfasis de los estoicos estaba en la virtud, los epicúreos pensaban más bien en que la vida es para gozarla, por decirlo así popularmente, y buscaban el placer, buscaban lo que en griego se llama hedoné, ese placer. ¿Qué actualidad tiene? ¿Qué era lo que proponían realmente? Lo veremos en un momento. Después de las grandes escuelas filosóficas de Platón y de Aristóteles, el pensamiento racional y el deseo de encontrar directrices para la vida humana no desaparecieron, por supuesto. Nos hemos referido a la escuela estoica y ahora conviene que nos acerquemos a la escuela epicureísta, que toma su nombre, por supuesto, de un filósofo llamado Epicuro. La palabra Epicuro significa algo así como aliado, como camarada, aquella persona que comparte una misma lucha y que tiene una fraternidad con otros. Ese es el significado del nombre Epicuro. Natural de la isla de Samos, famosa también porque fue el lugar de nacimiento de Pitágoras. Epicuro nació en el año 341 a.C. y murió en el 271. Su vida, pues, no fue breve y en cambio sí fue extraordinariamente fecunda. Fundó una escuela de filosofía, así como hemos oído de Aristóteles o de Platón. Fundó una escuela de filosofía que era conocida como el Jardín. Y una de las características de esta escuela es que admitía para la reflexión filosófica a personas que en otros lugares y en otras tendencias filosóficas no eran admitidos. En ese sentido, Epicuro marca una especie de democratización de la sabiduría. En el jardín se recibían, por ejemplo, mujeres, lo cual no era común ni para Aristóteles ni para Platón, esclavos, incluso personas dedicadas a la prostitución. Era un lugar amplio de reflexión, pero también podríamos decir que era una especie de propuesta de civilización, una propuesta de vida humana. Y la verdad es que el epicureísmo quería hacer eso, una propuesta de vida humana. En ese sentido, la filosofía de Epicuro se preocupa, ante todo, de dar una respuesta a la gran pregunta: ¿cómo se debe vivir? Y para responder a esto, Epicuro acude a un concepto que ya hemos visto en Aristóteles y es el concepto de eudaimonía. Literalmente, eudaimonía lo que significa es buen espíritu. Daimon, de donde vendrá después la palabra demonio, pero que no tiene ese sentido en el antiguo griego. Daimon es como espíritu, como aquello que marca el carácter, la forma de ser de una persona. La eudaimonía es como ese buen espíritu. Y para traducir esta palabra muchas veces se ha utilizado el término felicidad. Entonces, para Epicuro, lo que hay que buscar con la filosofía, el propósito mismo de la filosofía, es la búsqueda de la felicidad. Donde empiezan las novedades es en la manera como él entiende la felicidad. Para él la felicidad consistía fundamentalmente en dos cosas: una actitud de cierta tranquilidad, una especie de serenidad interior, un no dejarse afectar
por el mundo que es tan cambiante, y esa actitud se llama la ataraxia, y por otra parte, la ausencia de malestar físico, es decir, la aponía. La ataraxia es una actitud más interior, podríamos decir como de la mente, como del interior de la persona, y la aponía, es decir, el no tener problemas físicos, no tener malestar físico, eso correspondía más al cuerpo. Entonces la felicidad para Epicuro consiste básicamente en esta combinación de ataraxia y de aponía. Ahora bien, no vamos a dar una definición puramente negativa de la felicidad, porque esta partícula A, que aparece en ambas palabras, pues está indicando una especie de privación. La ataraxia es como el no ser turbado, la aponía es como no padecer dolor, pero en ambos casos estaríamos definiendo la felicidad por lo que no es. Entonces viene también una definición positiva de la felicidad, y es la que tiene que ver con esta palabra griega sumamente importante, hedone. Hedone suele traducirse por placer, pero el placer del que nos habla Epicuro no es simplemente el placer sensual. No se trata, por ejemplo, de comer muy bien, emborracharse cada vez que se quiere o tener todo tipo de experiencias sexuales. Se habla, y yo creo que es bastante justo, se habla del epicureísmo, por lo menos en su versión original, como una especie de hedonismo racional. ¿Y en dónde entra esta parte racional en la propuesta de Epicuro? Pues entra en que si un placer intenso es seguido de un malestar o un daño del cuerpo, o de una turbación, o sea, lo que contradice la ataraxia, una turbación, un malestar interior, entonces el balance no es bueno. Lo que quiere Epicuro es que la persona tenga una especie de inteligencia para gozar la vida de tal manera que no produzca el placer presente, no produzca el dolor futuro. Y en este sentido hay un elemento racional. Hay que pensar a dónde conduce un determinado placer. El ejemplo típico es el de la bebida. Si una persona bebe mucho, pues quizás en el momento en el que se está emborrachando puede sentir un placer, pero luego aquella resaca que viene después de que ha bebido mucho, ese terrible dolor, malestar, sensación de náusea tal vez, todo eso pues es desagradable. Entonces el balance, según Epicuro, es lo que importa, el balance entre el presente y el futuro. Otro balance que también justifica esta parte racional, o justifica el uso del término racional, uno es el balance entre el presente y el futuro, pero luego hay otro balance y es lo que se podría llamar el término medio. Epicuro conocía muy bien la propuesta ética, la propuesta de vida de Aristóteles, y lo que viene a proponer Epicuro es muy parecido a lo de Aristóteles. Aristóteles dice que la virtud se aleja de los extremos. Por ejemplo, no comer nada, pues destruye el cuerpo. Comer demasiado destruye el cuerpo. Entonces se necesita un término medio. Para Epicuro, el verdadero placer se encuentra en una especie de término medio, el cual hay que buscar a través de la inteligencia. Porque si no se utiliza esa inteligencia, entonces el gran riesgo es que nos vamos a uno de los extremos y los extremos terminan en destrucción, terminan en lo contrario del placer, en un sufrimiento innecesario. Entonces la propuesta de Epicuro es la propuesta de un placer, pero ese placer ha de ser un placer inteligente que no produzca en el largo plazo, no produzca más sufrimiento del que trata de evitar y un placer que no se deje llevar fácilmente por extremos ni de un lado ni del otro. La pregunta que uno puede hacerse entonces es, dentro de este esquema, ¿qué papel cumplen, por ejemplo, qué sé yo, él habla de la inteligencia? Entonces,
hagámonos esta pregunta. ¿Y la religión? ¿Cuál era la posición de Epicuro sobre la religión? Él consideraba que la religión era un estorbo. Él consideraba que la religión está basada en una serie de historias, en una serie de relatos, que en griego se llama mythoi, y que nosotros podemos traducir por mitos. Y que esos relatos finalmente tienen un gran problema, y es que aumentan el miedo. Es decir, la religión finalmente lo que trae es amargura, finalmente lo que trae es miedo, y por consiguiente no vale la pena buscar ese camino de la religión. Lo que se necesita en reemplazo de la religión, según Epicuro, es una vida sencilla, una vida simple, una vida sencilla, autosuficiente, precisamente para no depender tanto de factores externos y donde haya amplio espacio para la amistad. Esta propuesta del epicureísmo, de la escuela filosófica de Epicuro, va a tener un gran éxito realmente en el curso de los siglos, pero por distintos caminos. En concreto, hay un filósofo que vamos a encontrar, si Dios permite, mucho después, que es David Hume. Y la propuesta de Hume va exactamente en este mismo sentido. Es decir, una vida sencilla, autosuficiente, donde haya abundante espacio para la amistad. Esta es la propuesta de Epicuro. Ahora bien, si no hay religión, pues hay que responder de dónde vienen las cosas, hay que responder de dónde viene el mundo, hay que responder si hay un propósito para el universo. Las respuestas de Epicuro en este sentido dependen particularmente de un filósofo que hemos mencionado en otras ocasiones y que es Demócrito. Demócrito tenía su propia propuesta sobre cómo funciona el universo, que es a base de la teoría de los átomos. Demócrito, lo mismo que Epicuro, tenía la idea de que se puede y se debe suprimir toda religión y que basta con una filosofía enteramente materialista. Entonces, para Epicuro, lo único que existe es esta materia, lo único que existe es este mundo visible que se puede captar por los sentidos. Hay que llevar una vida sencilla, autosuficiente, con amigos. Hay que buscar la felicidad, evitar el sufrimiento, utilizar la inteligencia. Esa es la propuesta que hace Epicuro. Por supuesto, esto nos deja todavía algunas preguntas que tendremos ocasión de abordar en próximos programas. Por ejemplo, dentro del atomismo, dentro de esta teoría de los átomos de Demócrito, no hay espacio para la libertad. Es decir, si todo es materia, ¿en qué momento o de qué manera se explica la libertad humana? Y si no hay espacio para la libertad, entonces ¿puede hablarse verdaderamente de mérito? ¿Puede hablarse de culpa? Esas son preguntas que quedan pendientes en este momento. El mundo, el universo del que nos habla Epicuro, es un mundo completamente materialista, un mundo donde solo está la materia, y él tiene que tratar de explicar de dónde viene la libertad para que tenga sentido su propuesta de que busquemos un placer inteligente y evitemos un sufrimiento. Esta es como una primera aproximación a este filósofo que tuvo su gran éxito no solamente en el mundo griego, sino también en el mundo romano, pero cuya filosofía también conocerá su declive precisamente por el surgimiento del estoicismo en el Imperio Romano. De manera que es muy fácil universalizar la doctrina epicúrea, pero también, como vimos, tiene sus limitaciones. Así que estamos iniciando nuestro pequeño recorrido por la escuela epicúrea. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.